Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende del país donde estés. Te doy mi saludo. Soy Jorge Mario Vidán, podólogo tecnipédico, y hoy les quiero hablar del método tecnipédico justamente. El método tecnipédico viene de la ciencia que se llama tecnipedia, ¿sí? Tecni de técnico y pedia de pie, y es la ciencia o el arte, por así decirlo, de colocar apósitos en los pies con el fin de que de compensar el apoyo del pie, la fuerza del pie. El pie es un órgano biomecánico y en la parte mecánica muchas veces hay disfunciones, y cuando esto se produce es porque realmente hubo una descompensación en alguna parte del pie. Es decir, ¿cómo es esto de la compensación? Bueno, te lo explico con un ejemplo breve. Imagínate que en una fábrica, en una empresa, hay 100 obreros. Y dentro de esos 100 obreros hay 60 que hacen fiaca, que no quieren trabajar, que buscan la forma de trabajar menos, se van a los baños, se escabullen o se esconden por algún lugar para dormir. Y hay 40 justamente que trabajan. Al final de la jornada, ¿quiénes van a estar más cansados? Por supuesto, los 40 que trabajan. Los 60 que trataron de pasar desapercibidos no están tan cansados. Y en el pie sucede lo mismo. Es decir, cuando hay un problema de equilibrio, de apoyo en el pie, la parte que sufre la recarga de trabajo es la que está más cansada. Es decir, que se producen las distintas afecciones, lo que llamamos comúnmente durezas o callos o hiperkeratosis, queratosis, ¿sí? Puede ser interdigital, puede ser plantar, puede ser en el talón, ese grosor que se produce a veces en los talones. Y también podemos hablar de lo que es onicomicosis, las uñas enfermas del pie. Por lo general sucede en la uña de la primer falange, ¿no? La uña del dedo más gordo, por así decirlo, que se pone de un color amarillento y feo. Entonces, esto indica, inclusive micosis en el pie, esto indica que hay un problema de falta de equilibrio en el apoyo. Y cuando no hay una buena compensación hay que lograr revertir eso. ¿Cómo logramos revertir eso? Con una buena compensación. Por eso está el método tecnipédico. Y dentro del método tecnipédico te quiero presentar algo que es fundamental para corregir el problema o la afección que tenga el pie, inclusive para corregir el pie plano y el pie excavado. El pie plano, cuando ves que tu huella plantar es totalmente plana, lisa, y el pie excavado cuando ves que está cortado en el medio, está cortada en el medio la huella de tu pie, de tu planta, que lo ves así. En una pedigrafía o una plantigrafía marca justamente esta anomalía. ¿Cómo corregimos eso? Bueno, con el método tecnipédico, y justamente te quiero presentar algo que es fabuloso, novedoso en el mundo entero y se produce únicamente aquí en Argentina y en Buenos Aires. Y se llama el compensador estadina, que es esto que ves aquí. Este es el compensador estadina original que lo fabrica Laboratorio Suave Pie, distribuye Laboratorio Suave Pie aquí en Buenos Aires. Y también podés conseguirlo en el esteticista, que vas a ver ahora en este mismo video las direcciones, ¿sí? Vas a ver el mail y sus teléfonos. Pero vamos al compensador estadina. ¿Qué es esto? Es un compensador, como la misma palabra te lo dice, que compensa tu arco. Esto trabaja sobre el arco, nuestro arco en el pie. En el caso del pie excavado, ¿sí? Tenemos un compensador estadina que es pronador o pronadora. Esta es la estadina pronadora, que tiene un elevado arco, justamente ¿para qué? Para que el excavado apoye allí y baje, ¿sí? Llegue a su forma normal para que no esté excavado y llegue al pie normal y aproximado. Qué importante es entender entonces esto, ¿no? Porque está excavado,
sabemos que la ciencia médica, miembro que no trabaja se atrofia, entonces hay que despertar ese arco que no bajó para que baje, ¿sí? Y llegue a su cauce normal o natural. Pero ¿qué pasa con el pie plano? El pie plano también usamos el compensador estadina, pero en vez de tener este arco tan pronunciado que vos ves, es un arco más bajo, ¿sí? Es un arco indiferente para el pie plano. Entonces esto es importante que lo sepamos. Una vez que trabajamos sobre el arco, vamos a trabajar sobre el resto del pie. Pero lo más importante es poder llevar el arco de tu pie, de nuestros pies, al lugar normal. ¿Por qué se llama estadina? La pregunta que te haces vos. Porque trabaja en estática, estando parado, y trabaja en dinámica, funcionando, caminando. ¿Qué logra el compensador estadina, además de corregir tu arco del pie, y de compensar las fuerzas del pie para que desaparezcan las anomalías, para que desaparezca la hiperkeratosis, los callitos, las durezas, etcétera, la onicomicosis? Justamente, además de todo eso, logra que quitarte el dolor en forma instantánea en el momento de aplicarlo. Cuando se te aplica esto, tu dolor disminuye. Además, quita el dolor de piernas. ¿Por qué? Porque cuando te duelen los pies, inclusive el dolor de la parte de cadera, ¿sí? Lumbar. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nuestros pies nos duelen, ¿qué buscamos? Buscamos de apoyar de tal forma que no nos duela la pierna, etc. Entonces, logramos lo que se dice un vicio postular, que no es bueno, porque el vicio postular con el tiempo te puede llevar a otro problema. Caso de un paciente que el vicio postular de sus pies, por no atenderse a tiempo, llegó a producirle justamente un arqueamiento en su columna vertebral. ¿Cómo? Sí, de tanto apoyar con miedo los pies porque le dolía por las durezas que tenía en la planta del pie, te lo hablo así en este idioma sencillo, él buscaba de amortiguar ese, y con el tiempo su columna terminó desviada. Lamentable, porque lo pudo haber solucionado justamente con un compensador estadina. Entonces, como vos ves, son varias las propiedades que tiene el compensador estadina. No solamente soluciona el problema de tu arco, pie plano, pie cabo, pie excavado, pie débil, pie derribado, sino que también te ayuda para un mejor sentir, un verdadero y genuino sentir de tu cuerpo, sentirte mejor. Entonces, vas a apoyar mejor el pie, a consecuencia vas a apoyar mejor tus piernas, y a consecuencia de apoyar mejor tus piernas, el dolor lumbar, como en muchos casos ya lo hemos experimentado de pacientes que vinieron con dolor de cintura lumbar, y a través del compensador estadina, después de haberlo aplicado, ¿sí?, desapareció el dolor. Y lo que te estoy diciendo lo puedo demostrar con una demostración práctica a cualquier persona. Por lo general, las personas cuando le preguntamos, ¿tiene problemas de pies? No, yo no tengo problemas de pies. Mirá, una estadística está hecha a nivel mundial. De cada 100 personas hay 1 o 2 que tienen el pie normal o aproximado. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? Principalmente la gente que vive o vivimos en la ciudad. Se hizo un estudio entre los indígenas y aborígenes de Formosa hace muchos años, y se comprobó que los indígenas, los aborígenes, tenían el pie normal, ¿sí?, o aproximado, que llamamos comúnmente, que lo vas a ver también ahora a continuación en un video que sigue cuáles son los distintos tipos de pies que podemos tener, para que vos te examines allí en tu casa y pidas una visita con el podólogo o el tecnipédico o el traumatólogo. Pero es importante, los aborígenes de Formosa tenían el pie normal o aproximado. ¿Por qué aquí en la ciudad no tenemos el pie normal o aproximado? Esa sería la pregunta, porque hay un motivo, hay un porqué. Justamente, en primer lugar, zapatos y calzados inadecuados, ¿sí? Ponerle la marca que quieras, la marca de las 3 tiras, ponerle la marca de la pipa, ponerle la marca que vos quieras. Son costosos, ¿sí? Son muy lindas, muy atractivos, pintorescas, muy caras, mucho dinero,
pero no es el zapato que uno necesita, ¿sí? Calzados de goma no es bueno. ¿Por qué? Porque el zapato tiene que ser de un cuero blando, por ejemplo, cabretilla, tiene que tener contrafuerte rígido y tiene que tener en el centro del calzado un cambrillón, ¿sí? Cambrillón es como una, digamos así, una banda que tiene allí de acero, ¿sí? Cambrillón de acero. Entonces esto es importante saberlo. Y por supuesto tiene que tener suela de cuero vacuno, no suela de goma. Este sería el zapato ideal para todo ser humano. O caminar descalzo, sobre tierra. Pero también otro problema, otro enemigo de los pies es el cemento, el piso duro de la ciudad. ¿Por qué entonces los aborígenes tienen el pie normal o aproximado? Porque caminan descalzos o caminaban, por lo menos en aquel entonces que se hizo la estadística, descalzos y sobre tierra o arena. Entonces, teniendo todo esto en mente, te quiero decir que vos que estás escuchando, si sos una persona común y corriente, tenés problemas, no tenés el pie normal o aproximado. Y vos decís, pero que usted es adivino, no, que me animo a decírtelo. ¿Por qué? Porque es una generalidad de esto, ¿sí? Y esto te lo puede decir cualquier podólogo que entienda de tecnipedia, o traumatólogo que entienda de tecnipedia. Es entonces importantísimo conocer y poder hacerse un estudio pedigráfico para ver si tenés alguna necesidad en tu pie y necesitas justamente, valga la redundancia, un compensador estadina. La ventaja que tiene el compensador estadina sobre la plantilla tradicional y común que era de cuero, ¿te acordás? Plantillas similares a estas, pero de cuero. Esta ya está hecha, no es de cuero, es otro material, pero es importante saber cuáles son las diferencias y las mejoras que tiene el compensador estadina. Compensador estadina tiene la particularidad de que si es necesario y el podólogo lo considera y el tecnipédico lo considera, colocar algún bisel, justamente, se le puede aplicar un bisel como ves acá en este lugar. Esta tiene un bisel de este lado, tranquilamente, que se le puede aplicar aquí. En el caso de pie excavado, que necesita una oliva metatarsal para que justamente el arco baje más rápido, se le agrega una oliva como esta, justamente al pie, justamente de la estadina. Sería acá, ¿sí? Tendría una oliva igual o similar, parecida a esta, que va aquí, en esta parte. Con esto teniéndolo en cuenta, y si hace falta colocarle una puntera, se le coloca una puntera. Pero por lo general, en la mayoría de los casos, no es necesario. Compensador estadina, que trabaja en estática y en dinámica. Acá lo tenés. ¿De qué material es el compensador? Esto no es plástico. Valga la redundancia, no es plástico. Porque el plástico se quiebra, se parte, ¿sí? Esto es polipropileno. Y como la palabra lo dice, poli, varios lados, polipropileno. ¿Qué particularidad tiene el polipropileno? El polipropileno tiene la particularidad que a 100 grados centígrados es maleable. ¿Qué quiere decir? Que se calienta y podemos bajar el arco o subir el arco. Depende lo que requiera el pie del paciente, ¿sí? Con 100 grados centígrados bajamos el arco o subimos el arco. Bueno, esto es lo que hace parte de la tecnipedia, no te lo voy a explicar todo ahora, pero te presenté el compensador estadina, único en el mundo, fabricado acá en Argentina, en Buenos Aires. Si sos podólogo, mandame un mensaje al número que aparece en pantalla, en WhatsApp, ¿sí? Si sos traumatólogo también, si sos pedicuro también, si querés conocer este sistema, mandanos un mensaje, ¿sí? Y con mucho gusto te vamos a asesorar y vas a poder trabajar con tus pacientes con esto, que es mucho más efectivo, más rápida la curación, más rápida la sanación de ese pie que necesita y requiere alivio, y más rápido vas a ayudar a tu paciente para que no sufra los dolores que está sufriendo. Soy testigo de muchos pacientes que han venido
a la consulta que no puedo caminar, y se fueron diciéndome, pero esto es magia. No, no es magia. Simplemente le hemos colocado el compensador adecuado y le hicimos las correcciones, ¿sí?, tecnipédicas. ¿Para qué? Para que su pie esté compensado. Hay que compensar el equilibrio, y al estar compensado se alivió el dolor, no sufrió más de dolores y pudo corregir sus pies. Y es también ideal esto para deportistas, principalmente jugadores de básquet y de fútbol. Es ideal, y también para gente que hace tenis. ¿Sí? Por supuesto, para la gente que hace aeróbic, vas a poder caminar y correr muchos más kilómetros sin que te duelan tus pies. Como ves, hay muchas particularidades del compensador Estadina. Acordate de la zona lumbar, la columna, y etcétera, etcétera, etcétera. Una vez más los invito a que me manden un mensaje para asesoramiento, y si no, comuníquense directamente también con Suave Pie o el esteticista en Buenos Aires, Argentina, allí en Cava, en la zona de Cava, capital Cava, ¿sí?, Buenos Aires, Argentina, que aquí te estamos poniendo ahora justamente en pantalla las direcciones y los teléfonos. Desde ya, muchas gracias, amigos. Saludos a todos los podólogos, traumatólogos y pedicuros, y también el público en general. Si querés saber más sobre este método, llamanos a los números que aparecen en pantalla, y con mucho gusto, a través del laboratorio Suave Pie y el esteticista, te vamos a hacer llegar información, estés en el país que estés, o en la ciudad o la provincia que estés, en el estado que estés. Te vamos a hacer llegar información directa del compensador Estadina y del método tecnipédico, ¿sí? Y podemos hacerte el envío de lo que vos requieras a cualquier parte del mundo. Y como siempre digo cuando me despido en alguno de estos avisos que hago, con compensador Estadina, camina y camina cada vez más con compensador Estadina. Chao, hasta pronto, y que Dios los bendiga a todos. Pasen un buen tiempo.